El Congo, la guerra en tu celular, es el tema de esta noche en Global 21. Gracias por seguir con nosotros. Anaí Kadiatsuba nos decía hace un par de meses que estuvo en la Universidad Iberoamericana, en República Democrática del Congo, el cuerpo de la mujer es un territorio de guerra. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hasta donde entiendo, y a partir de lo que decía María Ángela, el problema con la expoliación de mujeres y niños y niñas particularmente es tremendo. ¿Puede ser un diagnóstico que acerque al público con esta realidad tremenda? La última participación que tuve, yo puse sobre la mesa algo muy importante que creo que es también parte central de este debate. ¿Cuánto vale la vida de un ser humano? ¿Cuánto vale la vida de una mujer? ¿Cuánto vas a dar tú por un celular sabiendo, expensas, que estás cargando con todo lo que con ello implica? Entonces, creo que tanto en el Congo como digo ahorita porque es tema central, pero creo que la mujer simplemente es un objeto más para esa zona, y digo, es muy triste poder tener eso. Hilda, a mí me interesa mucho esta parte hacia la que íbamos transitando desde la historia hacia la sociología o la antropología social. Entonces, retomando lo que nos decían ahí, ¿qué es lo que pasa con la gente? Porque además tú lo dijiste hace rato, lo importante es la gente. ¿Qué es lo que pasa con la gente en República del Congo y por qué? Bueno, es un país, como dije, sumamente grande, muy complejo, y la forma en que se estableció la colonización fue alterando, fracturando grupos étnicos sumamente importantes. Y, por ejemplo, durante la colonización, la gente del norte no conocía a la gente del sur dentro del mismo territorio colonial. No había ningún vínculo de unión. Después viene la época, un breve periodo independiente, del 60 al 65, cuando toma el poder mediante golpe de Estado Mobutu Sese Seko. Obviamente desde el 60 empiezan los conflictos muy fuertes, entre otras cosas porque Bélgica se mete. Es una historia muy, muy compleja la que hay allí, ¿no? Pero de alguna forma es un país totalmente desarticulado, totalmente desestructurado. Kinshasa, la capital, se encuentra frente a la capital del otro Congo, hacia la parte, si tenemos el mapa, hacia la izquierda del mapa, ¿no? Todo el resto del país de alguna forma como que fue dejado a su libre albedrío. La zona de lo que se está hablando ahorita del coltano es la parte este de África, de la República Democrática del Congo, sería Kivu del norte y Kivu del sur, que hacen frontera con Ruanda y con Burundi. Y aquí, por ejemplo, creo yo, es mi opinión, que la razón por la cual sacan por Ruanda el coltano, por un lado es porque Ruanda tiene un desarrollo económico sumamente importante y porque está mucho más cerca de la costa. Es decir, la infraestructura. Exacto. En la República Democrática del Congo la infraestructura es pésima en realidad, ¿no? Ahora, hay una cosa importante. Han surgido distintos conflictos, por ejemplo, en Kasai, que es más o menos cerca de la capital, obviamente en la parte este, no se sabe realmente cuántos grupos actúan, algunos son más o menos político-militares, otros son simple y llanamente bandas armadas de ladrones. Organizada. Desorganizada, diría yo. Bueno, regular depende. Desorganizada. Pero se supone que va a haber elecciones generales ahora en diciembre del 2018, si es que el señor que está en el poder, Joseph Kabila, no decide eternizarse. Pero aquí es lo que yo quería decir, hay una sociedad civil que la gente no ve. La gente ve que si las empresas transnacionales, que si no sé qué tanto, hay una sociedad civil que lucha porque haya un cambio. Ahorita, por ejemplo, a varios dirigentes políticos, disidentes políticos, o los han desaparecido o los han metido a la cárcel, etcétera, etcétera. Y un aspecto fundamental de la sociedad civil en la República Democrática del Congo son las mujeres, porque somos nosotros las que ponemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros maridos, María para que vayan a la guerra. Las mujeres. Las mujeres. Es decir, esto que nos ya está adelantando, Isla, sobre un importante activismo, una presencia de la sociedad civil organizada. Entonces, ¿esto explica en parte, o qué explica este asunto? Hay cifras que hablan, María Ángela, hay datos siniestros que hablan de cientos de violaciones por semana. Las mujeres, las niñas, los niños son en esta historia quienes más pierden, como decía Hilda, y los menos visibles. Sí, yo te decía que pienso que en el cuerpo de la mujer es un
no lo podemos perder de vista porque ahí encarnan las relaciones políticos, sociales y culturales, y que a partir de qué pasa con las mujeres en un país se dice mucho, pero es una metáfora importantísima esta del cuerpo, ¿no? Las mujeres son botín de guerra, son tomadas, son sacadas de sus casas, son violadas. Leí varios testimonios donde ellas cuentan que están en casas de acogida y que están contaminadas de SIDA y están esperando tener a sus hijos para volver a sus hogares y ser aceptadas allí nuevamente. Pero lo que más me impresiona de todo es cómo, a pesar del desastre, a pesar de la depredación, a pesar de la violación, sigue manteniéndose una esperanza de que ese mundo pueda cambiar. A mí, estoy hablando desde que eran capturados para ser llevados como esclavos hasta ahora, la diferencia es muy poca, a pesar de que pasaron por una guerra de liberación que los hace llamarse República Democrática. Muy bien. Anaí, hay aquí un asunto importante que mencionaba Hilda, que retoma María Ángela, que es el del activismo. ¿Cuál es el panorama de la sociedad civil incidiendo específicamente en República Democrática del Congo que nos pueda acercar a una esperanza de cambio, aunque sea un destello de cambio? ¿Cuál es específicamente? La sociedad civil no ha dejado de luchar, desde estas dos últimas formas de dictadura, papá, hijo, al fin y al cabo ha sido exactamente lo mismo. Llegaron, cuando fue el cambio de gobierno, la sociedad civil tenía muchas esperanzas de que pudiera cambiar la realidad que estaban viviendo y se dieron cuenta que seguía haciendo lo mismo. Pero la sociedad civil sigue latente, la sociedad civil sigue estando ahí presente, que creo que es algo muy importante para tomar en cuenta, y hay muchas mujeres también que están dentro de esa sociedad civil tratando de recuperar lo que le fueron arrebatados, pues prácticamente Estados Unidos, Europa Hilda, tú pusiste en el foco el asunto de la sociedad civil, de los activismos. ¿Podrías ser específica sobre qué hay ahí en esta dinámica tan compleja que nos dé una luz? Bueno, aquí hay diferentes grupos. Hay una cosa que para mí es importante señalar. Muchas veces cuando se piensa por ejemplo, en sociedad civil, se piensa que deben ser mega organizaciones con manifestaciones masivas. Yo creo que lo más importante en ese tipo de países es que son organizaciones pequeñas que luchan en formas sumamente difíciles, en circunstancias difíciles, pero que están presentes. Y hay un aspecto en el ámbito micro local, ¿no? Muchas veces micro, generalmente, es que ese es uno de los problemas de la República Democrática del Congo. Salvo algunos disidentes políticos importantes, la oposición ahorita para las posibles elecciones, que sí tienen más o menos una presencia nacional, los grupos político-armados y los diferentes grupos armados que existen no tienen una representación nacional como no la tiene el llamado jefe de Estado, Joseph Kabila, ¿no? Entonces, bueno, la Iglesia Católica juega un papel muy importante, católica local, juega un papel muy importante. Los arzobispos, por ejemplo, son siempre una voz de protesta, y esa voz de protesta estimula la organización de pequeñas unidades de sociedad civil. Yo creo que es muy importante el papel de la mujer, porque son pequeñas células que operan a nivel, podríamos hablar de Kasai, de Kivu del norte, de Kivu del sur. Hay una región que se llama Tanganyika, porque presenta frontera con Tanzania, etcétera, etcétera. Y en todas estas partes podemos encontrar cómo hay pequeñas células de mujeres, también de hombres indudablemente, pero las mujeres son ahorita las más activistas, las más luchadoras, porque lo que ellos dicen es precisamente eso: somos nosotras. En primer lugar, bueno, la producción agrícola, ¿quién la lleva a cabo? Las mujeres. Exacto. En un contexto de guerra, son ellas. Y tan pronto cultivan, llegan y les roba tanto el ejército como las distintas milicias armadas que existen. Por otro lado, si no hubiera mujeres,
ya se habrían muerto de hambre, porque son ellas las que cultivan. Por otro lado, son las que están ahorita de activistas políticas, y hay otros ejemplos en África, en donde las mujeres han jugado un papel muy importante en soluciones de paz. Entonces, ¿qué piden las mujeres, por ejemplo? Entre otras cosas, piden que haya un desarme real de los grupos armados, piden que haya una política de reconciliación nacional. Ellas afirman que si no hay una reconciliación nacional, nunca se va a lograr un avance real. Es decir, desmarcándose de las tendencias beligerantes, ¿no? Las mujeres en general no están involucradas. En otras partes de África hubo momentos donde podía haber grupos armados de mujeres, pero no en la República Democrática del Congo. Son fundamentalmente, digamos, el núcleo pacifista de la sociedad, bien, independientemente de qué provincia estemos tocando. María Ángela, este tema de las mujeres y de las niñas, yo quiero insistir un poco más. A mí me parece que así como son, tú les llamaste botín de guerra, también son una posibilidad, según define Hilda. ¿Cómo vive una mujer, cómo es la vida habitual de una mujer en República Democrática del Congo? Un poco para acercar la sensibilidad de nuestro público a ese entorno complejo. Yo hablaría del concepto de resiliencia en el sentido de que son mujeres que buscan reparar el tejido social y que esto que decía la doctora es muy importante, son tejedoras de paz y buscadoras de paz, porque finalmente en la guerra pierden a sus hijos, a sus maridos, a sus padres. Entonces, sí, la mujer es un pilar fundamental en esto, de articular tejido social, de construirlo, de dar alimento, de cultivar. Entonces, como que sí estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo, porque es eso, ¿no? Y pensaba que, pues sí, que no solamente ahí, que ese es un papel histórico de la mujer y que lo podemos ver en distintos procesos de paz. En Colombia, por ejemplo, ahora que hubo toda esta cosa de búsqueda de la paz, las mujeres negras del Pacífico profundo son las principales líderes de esta búsqueda de paz y de construcción de ciudadanía, pues que les es negada. Y bueno, a mí, de los testimonios que vi del Congo, me impresionaba ver a mujeres con SIDA pensando en pequeños proyectos de producción, tratando de salir adelante. O sea, hay un voto por la vida cotidiano. Que eso es importante. Vamos a concluir, entonces yo les pido, empezando por Anaí, unas conclusiones, y a mí me gustaría que termináramos exponiendo cuáles son cosas que nosotros podríamos hacer en términos de nuestros hábitos, sin lo que aquí llamamos el petate del muerto, sin espantar, sin chantaje de los pobrecitos, sino realmente qué podemos hacer nosotros en términos de nuestros hábitos de consumo frente a ese hecho específico del coltán, para no ir tan lejos, Anaí. Fíjate que me pones una pregunta muy, muy interesante, sobre todo para mi generación, ¿no? Mi generación que es muy tremendamente consumista y tremendamente trata de siempre tener lo más nuevo, lo más novedoso que pueda haber en el mercado. Pues simplemente yo invitaría a mi generación a hacer una recapacitación de a costa de qué estamos obteniendo lo que la doctora alguna vez dijo, la accesibilidad de las cosas, ¿no? Creo que no es pesimista, pero sí hay que recapacitar, sobre todo para nosotros, los jóvenes, a costa de qué estamos obteniendo las cosas. Bien, María Ángela, por favor. Sí, bueno, como todos los minerales, pues siempre se agotan, ¿no? Pero veía yo también que hay iniciativas de la construcción de microprocesadores con otros materiales más amigables con el ambiente, que sí deberíamos de tener una conciencia.
al comprar, de buscar si eso con qué está hecho, ¿no? Porque creo que nosotros nunca nos fijamos. Súper punto, ese es un segundo punto de qué está hecho. Mire las etiquetas y tome decisiones y no actuemos como si nada fuera importante. Hilda, por favor. Yo pensaría más, no sé realmente un cambio en los hábitos de consumo. Yo pensaría que se difunda más cómo es producido este tipo de mineral y sencillamente cuál es la situación real de esta población. No son primitivos, no son salvajes que estén eternamente peleándose. Es un conflicto político, económico profundo, y si no estuvieran interesados ahí los gobiernos occidentales, las compañías transnacionales, no sería tan grave el conflicto. Entonces, bueno, para mí lo importante es difundir realmente qué pasa, quitar los estereotipos, quitar la idea de que siempre se están peleando, que son salvajes, ver por qué hay un conflicto y ver quién detiene al gobierno actual, quién sostiene. De tomar conciencia. Claro, ¿quién está generando? Claro, entonces estamos hablando No, básicamente de 3 recomendaciones. Una es reflexionar, recapacitar, otra es informarse y otra es entender cómo se está usando la tecnología y otra es informarse para entender el conflicto. Creo que siempre es importante empezar desde una perspectiva de qué puedo yo hacer a nivel de mi comunidad para después avanzar. Muchas gracias por acompañarnos en este tema tan importante para reflexionar sobre este asunto grave, y en especial gracias a quienes nos motivaron a comprenderlo mejor: Anaí Benítez Sánchez, internacionalista, a la doctora María Ángela Rodríguez Nichols y a la doctora Hilda Varela Barraza. Gracias por ser Global 21. Como medio público creemos con Nelson Traquina que la misión informativa debe ser sustituida por otra: ayudar a mejorar la vida pública. Sigamos conversando en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.